Bienvenidos a Cuentos de Mapaches. Espero que disfruten su visita y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gusta la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. Antes de mi renacimiento, yo era simplemente la hija zapatilla más insignificante de la mansión ducal. Era tímida, incapaz de asistir a grandes ocasiones y vivía en un rincón apartado, como si el mundo entero me hubiera olvidado. Sin embargo, nunca me faltaron ropa ni dinero para vivir. Aunque vivía aislada, era un refugio tranquilo, y ningún sirviente se atrevía a faltarme al respeto. Al fin y al cabo, eran sirvientes, simplemente me trataban como si no existiera. Los métodos de mi madre para administrar el patio interior no permitían que los sirvientes se extralimitaran ni ofendieran a sus superiores. Ella nunca fue dura conmigo. Simplemente me trataba como si fuera completamente invisible. Mi padre siempre fue indiferente hacia mí. Cada vez que nos veíamos, su mirada parecía atravesar una capa de cristal transparente, como si yo no existiera. Era como si jamás hubiera existido. Mi Jinian murió joven. Yo solo fui fruto de una de las aventuras pasajeras de mi padre. Mi madre había decidido permitir que mi hija Liniang entrara en la mansión, pero mi hija Jinian, al ver que mi padre no tenía verdadero interés en las mujeres, murió de resentimiento. En cuanto a mi madre, me miraba como a un gato callejero que se había colado por casualidad en la mansión, uno con el que quizás se dignara a jugar de vez en cuando. Luego estaba mi hermana mayor, Vera Su. Nació con una belleza deslumbrante, era querida y mimada por todos desde niña, pero aún así, prefería obstinadamente la pobreza y despreciaba la riqueza. Las dos hermanas apenas teníamos relación. En mi vida anterior, mi madre hizo todo lo posible por encontrarle un matrimonio perfecto. El pretendiente era un joven y renombrado maestro de una familia noble de la capital, rico y talentoso. Si Vera se casaba con él, una vida de gloria, riquezas y comodidades estaba asegurada. Aún recuerdo aquel día. Mi madre, con el rostro radiante de alegría, tomó la mano de Vera y le presentó al joven caballero, con los ojos llenos de ilusión. «Hija mía, mira a este joven tan apuesto y refinado, y de tan buena familia. Cuando te cases seguro que vivirás en armonía, y por fin podré estar tranquila». Vera apenas le echó un vistazo antes de apartarlo, con los labios fruncidos en señal de desdén. «Madre, no me gusta este tipo de joven amo». «¿Qué tiene de especial? ¿Quién iba a imaginar que se enamoraría perdidamente de un erudito insignificante?» Este erudito había salvado a Vera por accidente y su padre, agradecido, le ofreció plata. Cuando el erudito entró en la mansión, sus ropas estaban descoloridas y las mangas remendadas. De pie entre la multitud ataviada con túnicas de seda de la mansión ducal, desentonaba por completo, solo su rostro era medianamente apuesto. Su padre le ofreció plata, pero él la rechazó. No lo entendía. Un pobre erudito. Si no aceptaba dinero, ¿qué iba a aceptar? ¿Por qué fingir semejante altivez? Quería esa plata, pero no podía tenerla. Pero Vera estaba como poseída. Sus ojos rebosaban de fascinación y admiración por él. Madre y padre, por supuesto, se oponían vehementemente. Mi padre estaba tan furioso que se le erizaba el bigote. Con las manos en las caderas gritaba: «¿Cómo puede la hija predilecta del ducado casarse con un erudito sin un centavo? Si se supiera, ¿no seríamos el hazmerreír del mundo?». Mi madre, desesperada, daba vueltas sin parar, tirando de la mano de Vera y suplicándole: «Vera, querida, piensa con claridad. No tiene nada. ¿Qué ganarás casándote con él?». Desesperados, se apresuraron a buscar otra familia, una que, si bien no era tan lujosa como la mansión ducal, sí tenía la suficiente posición económica como para casar a Vera. La noche anterior a la boda, la luna estaba oscura. Las linternas de la mansión se mecían con el viento, produciendo un suave murmullo. Vera se acercó a mí llorando. Su maquillaje estaba corrido. Las lágrimas le emborronaban el rostro. Me agarró la mano con fuerza, sus uñas casi clavándose en mi carne. Con la voz entrecortada, dijo: «An Yasue, cásate en mi lugar. De verdad amo a esa erudita. No puedo casarme con nadie más». Soporté el dolor con una pequeña chispa de esperanza parpadeando en mi corazón. Una oportunidad para cambiar mi destino. Pero antes de que pudiera llevar a cabo su plan, su padre lo descubrió.
Al final, Vera tuvo que casarse. Después de la boda, Vera se encerraba en su habitación todos los días, mirando fijamente por la ventana, murmurando el nombre de aquel erudito. Se puso muy delgada y sus mejillas, antes rosadas, se volvieron blancas como el papel. Mi madre quería buscarme un buen partido, pero Vera oyó un rumor de que me obligaban a casarme. Y así empezó todo su drama. Corrió de vuelta a la mansión, se arrojó frente a mi madre y, entre sollozos, exclamó: «Madre, Anya no quiere casarse, no la obligues, déjala casarse con ese erudito, solo así mi corazón encontrará la paz». Acto seguido tomó unas tijeras y se las puso en la garganta, con los ojos inyectados en sangre, gritando: «Si no dejas que Anya se case con él, hoy mismo me muero». Y así fui yo la desafortunada que se casó con ese erudito. Los días posteriores a la boda fueron verdaderamente oscuros, sin un resquicio de luz. Vivíamos en una choza destartalada de paja, con el techo goteando y el suelo de tierra húmedo. Éramos tan pobres que la casa resonaba. Nuestras 3 comidas consistían en arroz integral y sopa aguada, y a veces ni siquiera alcanzaba para eso. El erudito solo sabía leer sus libros todo el día, no tenía ni idea de cómo ganar dinero. Me pasaba los días corriendo de un lado para otro intentando llegar a fin de mes, lavando, cocinando, cortando leña, acarreando agua. Se me llenaron las manos de callos y siempre andaba cubierto de mugre. Cada vez que lo recordaba, me invadía el odio hacia Vera. Ella destruyó mi vida, que prometía ser buena. Podría haberme casado con alguien de buena familia, pero usó su propia muerte como amenaza. Yo, a quien nunca valoraron, me convertí, naturalmente, en el sacrificio, obligada a casarme con el erudito. Era peor que vivir en la mansión ducal. Aunque mis padres eran indiferentes, nunca me faltó comida. Finalmente, en una fría noche de invierno, cerré los ojos muriendo de frío y hambre. Cuando volví a abrir los ojos, inesperadamente había regresado al preciso instante en que Vera conoció a aquel pobre estudiante. Estaba sentada en la cama con los puños apretados, las uñas clavándose en mis palmas y dejando marcas rojas en forma de media luna. Una fuerza inquebrantable surgió en mi interior. Muy bien. Si Vera no desea disfrutar de la riqueza y los privilegios de la mansión ducal, si no quiere ser la altiva jovencita de la casa Sue, entonces asumiré su cargo. Ya que desea casarse con ese pobre erudito a toda costa, perfecto. Me aseguraré de que pasen toda la vida juntos. Desde entonces al amanecer me levantaba, me lavaba, me vestía y preparaba con esmero mis ropas. Con firme determinación, sin importar el viento ni la lluvia, iba a presentar mis respetos a mi madre. El largo pasillo estaba pavimentado con piedras verdes, pulidas por los años, que reflejaban la luz como un espejo. Con cada paso podía oír los latidos de mi corazón, una mezcla de nerviosismo y expectación. Hoy, como siempre, entré en el patio de mi madre. Una suave brisa mecía las flores, produciendo un murmullo delicado. Mamá estaba sentada en el asiento principal, sosteniendo un libro encuadernado con hilo. Al verme inclinarme, el libro en su mano se detuvo un instante. Un destello de sorpresa cruzó sus ojos, como una onda en un lago en calma, desvaneciéndose en un instante. Rápidamente recuperó su habitual compostura digna, pero no me detuvo. «Le presento mis respetos, madre». Hice una profunda reverencia. Mi voz clara y respetuosa resonó en el silencioso patio. «Levántate. Hoy no es día de luto. ¿Qué te trae por aquí?» Mamá dejó el libro con la mirada pesada, como si pudiera verme a través. Me miró fijamente, fría como un viento invernal, haciéndome estremecer. «Madre, es que he llegado a comprender algunas cosas». Bajé la cabeza, mi voz suave pero firme, mis manos apretando inconscientemente la tela de mi vestido, mis nudillos poniéndose blancos por la fuerza. «Oh». Madre arqueó una ceja, con la mirada llena de suspicacia. Dio un sorbo de té, el vapor se enroscaba a su alrededor, pero su mirada seguía fija en mí. Alcé la cabeza con suavidad, con las mejillas ligeramente sonrojadas, como el resplandor del atardecer, mostrando la timidez de una doncella. «Madre, deseo aprender de ti. Ya tengo 15 años». Al oír esto, la mirada severa de mi madre se suavizó gradualmente, dando paso a un leve gesto de aprobación. Dejó la taza de té y asintió levemente: «Muy bien. Si deseas aprender, ven todos los días, gracias mamá».
Hice una reverencia una vez más. El movimiento fue ligero y correcto, mi falda ondeando como una flor en plena floración. Mi madre frunció ligeramente el ceño, como si reflexionara sobre algo, y luego se volvió hacia la matrona Su, que estaba a su lado. Matrona Su, mañana invite a un profesor de etiqueta a la mansión. La matrona Su me miró con ojos escrutadores. Luego hizo una reverencia respetuosa. Sí, señora, gracias. Madre, dejé que una leve sonrisa se dibujara en mis labios, una sonrisa como el sol de primavera, cálida y brillante. Supe que por fin había dado el primer paso crucial. Comprendí perfectamente que en aquella mansión ducal, si quería que mis padres no me repudiaran, debía tener suficiente valor y capital. A mi madre quizá no le importara mucho si encontraba un buen partido, pero si conseguía un buen matrimonio, sería una forma de ayudarla en el futuro. Al fin y al cabo mi madre provenía de una familia prestigiosa, naturalmente, no iba a permitir que el futuro de una hija de clase alta se desperdiciara. Ya había dado mi primer paso. Los días siguientes transcurrieron como un reloj perfectamente sincronizado, siguiendo un orden impecable. Por las mañanas, cuando aún persistía la niebla, acudía al patio principal para presentar mis respetos. Entonces me quedaba en silencio a un lado, escuchando atentamente mientras mi madre se ocupaba de los asuntos de la mansión, aprendiendo a administrar la casa. La habitación era amplia y luminosa, los muebles estaban ordenados con pulcritud y los pergaminos en la pared desprendían un tenue aroma a tinta. Concentraba toda mi atención en observar a mi madre conversar con los mayordomos. Cada mirada, cada palabra, era como un libro precioso. Por la tarde, cuando la luz del sol se filtraba entre las hojas, estudiaba etiqueta con la tutora. Era serena y severa, cada movimiento preciso. Me tomó de las manos enseñándome a caminar, a hacer una reverencia, a hablar, corrigiendo con paciencia cada pequeño error. Aunque mi cuerpo estaba cansado y la ropa empapada de sudor, comprendí que todo aquello no era nada. No se comparaba con mi vida anterior. En pleno invierno mis manos se sumergían en agua helada hasta quedar entumecidas, lavando ropa. Comparado con los días oscuros de mi vida pasada, mi vida actual era un paraíso. Mi agenda estaba repleta, dejándome casi sin tiempo libre para ocuparme de los asuntos de Vera. Pero había algo que nunca entendí. La hija de una familia noble siempre rodeada y protegida, ¿cómo podía tener tan fácilmente un romance secreto con un forastero? Debería haber sido imposible que un plebeyo se le acercara. Sin embargo, aquel pobre erudito había logrado tener una aventura con Vera, y nadie lo descubrió hasta que ya era demasiado tarde para escapar. En sus ojos no había rastro de la estricta educación de sus padres, ni señal del orgullo propio de una joven de familia adinerada. Todo su ser parecía hechizado por el amor, ajeno al mundo. No pude evitar preguntarme, ¿sería porque Vera estaba demasiado acostumbrada a una vida cómoda? ¿Acaso el oro, la plata, la buena comida y la ropa elegante no eran suficientes? ¿Acaso los apuestos y apuestos jóvenes amos no eran dignos de ella? ¿Por qué tenía que perseguir ese supuesto amor? 4 meses transcurrieron en silencio. Me transformé por completo. Cada uno de mis movimientos irradiaba ahora una gracia y elegancia naturales. Mi postura, ya fuera de pie, caminando, sentada o acostada, se ajustaba a las reglas, como una pieza de jade meticulosamente pulida, delicada, refinada y grácil. Al conversar con los invitados, mis palabras eran medidas, citando clásicos y textos antiguos, mi talento al descubierto. La sombra tímida y sombría de la niña mimada del pasado había desaparecido. Mi madre me miró fruto de su propia enseñanza, y no pudo ocultar la admiración en sus ojos. Era la misma expresión de satisfacción y orgullo que se tiene al admirar una obra de arte meticulosamente elaborada. Cuando mi padre me vio, también elogió repetidamente a mi madre. Sus palabras rebosaban admiración por la excelente educación que me había brindado. Sabía perfectamente que lo que mi padre valoraba era mi potencial. A sus ojos, si yo podía convertirme en una pieza útil para una futura alianza matrimonial, solo sería beneficioso, jamás perjudicial. Lo acepté con gusto. Después de todo, ¿acaso mi arduo trabajo de hoy no tenía precisamente como fin escapar de la tragedia de mi vida anterior? Ahora, Vera estaba completamente centrada en aquel pobre estudiante, descuidando poco a poco a padre y madre. Esto me convenía a la perfección. Aproveché la oportunidad para llenar ese vacío.
Aunque sabía que sería difícil ocupar el lugar de Vera en el corazón de mi madre, ¿qué tenía de malo convertirme en la hija que siempre estaba atenta y a su lado? Cuando se cansaba de ocuparse de la casa, le preguntaba con cariño cómo estaba, mientras le daba un masaje en los hombros y la espalda. Le contaba anécdotas divertidas que la hacían reír, suavizando las arrugas de su frente. También la consolaba con dulzura cuando estaba angustiada por los asuntos de Vera. No solo eso, sino que también la ayudé con diligencia a gestionar algunas de las tareas, aplicando las habilidades administrativas que había aprendido y encargándome con eficiencia de los asuntos triviales de la mansión. Delante de mi padre aprovechaba la ocasión para mostrar mis dotes literarias, ya fuera componiendo poesía, recitando pareados o hablando de libros. Naturalmente mi padre elogiaba aún más a mi madre. Sus visitas al patio de mi madre también se hicieron más frecuentes. Al ver el creciente resplandor de su sonrisa y sentir la mirada de mi padre sobre mí, ya no indiferente, supe que avanzaba paso a paso por el camino que había trazado. El tiempo fluía como el agua. Bajo mi meticulosa gestión y cuidadosa planificación, los días transcurrieron con tranquilidad. El ambiente en la mansión se fue volviendo gradualmente sutil, como las suaves ondas en un lago primaveral. La actitud de todos hacia mí cambió discretamente. Ahora, la mirada de los sirvientes reflejaba un mayor respeto. Cada vez que pasaba junto a ellos por los senderos de la mansión, interrumpían sus labores y se inclinaban respetuosamente. Me saludaban en voz baja con una postura humilde como reconociendo mi estatus. Con el tiempo fui cultivando poco a poco mi propia red de confidentes dentro de la mansión. Eran mis ojos y oídos transmitiéndome fielmente todas las noticias importantes o insignificantes. En secreto, les ordené que siguieran cada uno de los pasos de Vera. En cuanto soplara el viento, debían informarme de inmediato. Vera parecía tener un cariño especial por aquel pobre estudiante. Cada vez que se preparaba para salir a su encuentro, yo sonreía y la ayudaba a que todo estuviera perfecto. Al verla salir, embriagada de emoción, una sonrisa gélida se dibujó en mi interior. Pensé, tan enamorada de ese erudito, ¿cómo podría negarme a ayudarla a cumplir su deseo? Anhelaba el día en que por fin se uniera a su familia, viviera aquellos días difíciles de preocupación por el arroz, el aceite y la sal, y experimentara las penurias de la vida cotidiana. ¿Se arrepentiría entonces de su elección? Unos días después, la mansión recibió a varias invitadas distinguidas, todas parientes femeninas de poderosos funcionarios de la corte. Mi madre nos guió a Vera y a mí para saludarlos. Me moví con gracia entre la multitud, sonriendo apropiadamente y ofreciendo comentarios oportunos y mesurados, lo que provocó que los invitados me miraran con aprobación. La segunda señorita Sue es tan digna, elegante y excepcionalmente talentosa. Sin duda tendrá un futuro brillante, le dijo una señora a mi madre con admiración en los ojos. Mi madre, radiante de orgullo, me dio una suave palmadita en la mano. Esta niña ha mejorado muchísimo últimamente, pero Vera, en ese momento, estaba algo distraída. Ella no dejaba de mirar hacia la puerta, con el pañuelo en la mano hecho un ovillo. Sabía que debía de estar pensando de nuevo en aquel erudito. Todos se reunieron alrededor de la mesa y las risas resonaron en el salón. La mesa del banquete estaba repleta de exquisiteces, cada plato una obra maestra, con un aroma cautivador. Durante el festín, un apuesto joven maestro se puso de pie. Vestía una túnica azul claro con delicados motivos de nubes en las mangas, su postura erguida, irradiando un aura erudita, juntó las manos, sonrió y propuso componer poesía para dar vida a la ocasión. Todos estuvieron de acuerdo con entusiasmo. Se recitaban poemas, corría el vino y el ambiente era alegre. De repente vi a Vera dejar su copa de vino, levantarse en silencio y caminar hacia la puerta. Me moví un poco, dejé los palillos y la seguí en silencio. La luz de la luna, como agua sobre el sendero del jardín, bañaba el paisaje con un brillo plateado. Vi a Vera de pie en un rincón del jardín, su vestido blanco era tan puro como un loto floreciendo bajo la luna. Levantó la vista levemente con un dejo de cautela y hastío en los ojos. Era evidente que le disgustaba el ambiente animado del interior. En su corazón, solo había espacio para escenas románticas y grandes votos de amor. Las reglas del tocador y la etiqueta del patio interior no eran más que pesadas cadenas para ella. Suspiré suavemente, negué con la cabeza y me di la vuelta para regresar al banquete. En cuanto entré en la sala,
Oí la voz preocupada de mi madre. ¿Dónde has estado? ¿Has visto a Vera? Rápidamente di un paso al frente e hice una reverencia y respondí respetuosamente: Madre, Vera salió a tomar el aire. Si la necesitas, iré a llamarla. Mamá agitó la mano, diciendo con desdén: déjala tranquila. Déjala tomar el aire. Probablemente esté escondida en algún lugar tranquilo otra vez. Mamá sabía muy bien que obligar a Vera a comportarse como una dama de la alta sociedad solo conseguía que lo detestara. No entendía por qué Vera era infeliz en un entorno tan elegante. Pero si a Vera no le gustaba, con gusto ocuparía su lugar. Sin duda ayudaría a mi querida hermana a cumplir su deseo. Después del banquete, mi madre y yo dimos instrucciones a los sirvientes para que limpiaran. Al verla algo cansada, le dije: Madre, deberías descansar. Déjame esto a mí. Madre suspiró: el banquete ha terminado y Vera sigue sin aparecer. Muy bien, te dejo este problema a ti. No es ninguna molestia, mamá. Que descanses bien. Al ver partir a mi madre, le pedí a una criada que trajera la sopa de poria y bulbos de lirio que habían preparado en la cocina y que se la llevara personalmente. Al verla alejarse, sonreí. Para ganarme el cariño de mi madre, poco a poco, los gestos diarios de afecto eran esenciales. Señorita, dijo la voz del mayordomo Zeng a mi lado. ¿Ocurre algo? Lo miré. La limpieza aquí ya está terminada. El mayordomo sonrió. Hoy todos han trabajado mucho. Recompensélos con una moneda de plata. Sonreí al ver que se trataba de un pago de mi cuenta personal. Gracias, segunda señorita. Los sirvientes estaban eufóricos. Un fajo de plata equivalía a varios meses de salario para una persona común. Recibirlo inesperadamente era, por supuesto, motivo de alegría. Si se desea que los subordinados trabajen bien, los beneficios tangibles son esenciales. En mi vida pasada, en aquel patio remoto, dudaba medio día antes de darle a una mujer de la limpieza un puñado de semillas de melón. Solo ahora comprendía que en esta gran mansión, la plata no estaba hecha para gastarse, sino para sembrarse. Sembrar una historia de plata, sembrar una promesa, y lo que brota son ojos y oídos entre los sirvientes, decoro en los ojos de mi madre y alguna que otra mirada de mi padre, ya no llena de indiferencia. Cuando regresé a mi habitación, mi doncella, Luna, ya había vuelto. Señorita, la señora bebió la sopa que me envió. La felicitó por ser tan atenta y considerada. Eso está bien. Dile a Kingnin que esté más atenta por parte de mi madre. ¿Ha enviado Kingnin algún mensaje? Acepté el tazón de sopa de nido de pájaro, la cuchara de plata tintineó suavemente contra el jade. Señorita Kingnin, informa que la señora ha estado mencionando a la señorita Vera con frecuencia estos últimos días. Se revuelve en la cama, sin poder conciliar el sueño. Luna bajó aún más la voz. También dijo que la señora había ordenado al almacén que preparara ginseng de primera calidad, como si tuviera la intención de enviárselo a algún joven amo. Mi mano que sostenía la cuchara se detuvo un instante. Ginseng. Mi padre ha estado hablando últimamente con el ministro de Derechos sobre un posible matrimonio. Su tercer joven amo es conocido por su fragilidad. No sería él quien necesitara algo así. Ahora lo entiendo. Terminé la sopa de nido de pájaro de un trago, dejando el cuenco de jade en la bandeja con un suave sonido. Mañana ordena a la cocina que prepare un tazón de sopa de ginseng. Se la llevarás a madre. Dígale que me preocupaba que durmiera mal y que lo pedí especialmente para ella. Mientras hablaba, mis criadas ya habían preparado el agua caliente y el vapor blanco llenó la bañera. Me apoyé en el borde de la bañera. Kingnin era la criada que había traído conmigo. Su madre había estado enferma y yo había contratado a un médico para que la curara. Tener a alguien de mi entorno junto a mi madre era, naturalmente, muy conveniente. Sí, señorita, continuó Luna. La señorita Vera, la mayor, no ha venido a presentar sus respetos a la señora desde hace varios días. Huayan, la doncella que acompaña a Vera, me contó que está aprendiendo a bordar para esa erudita. Mi doncella dijo esto con un suspiro. Me levanté y una doncella me ayudó a ponerme una fina bata de seda. Otro plato de sopa ya me esperaba en la mesa.
Si es necesario, dile a Huayan que ayude a su hermana a encubrir lo sucedido. Aún no es el momento. Me tomé la sopa. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Sí, señorita, Huayan sabe qué hacer. Un paño húmedo y tibio se posó sobre mi frente. En esa calidez, de repente recordé aquella noche nevada de mi vida pasada. Asentí levemente. Vera solo pensaba en su propia felicidad fugaz, escabulléndose con un pobre estudiante sin preocupaciones. Si papá y mamá se enteraban, las únicas que sufrirían serían las criadas que la servían. Recordé cuando la doncella personal de Vera fue golpeada con una vara. Sus gritos resonaban en la habitación que una vez fue mía. Las había atraído, les había prometido a las doncellas de Vera un futuro mejor. Naturalmente las doncellas sabían a quién debían seguir para tener un futuro, ¿no? Sonreí levemente. Volviéndome hacia el tocador, tomé una horquilla de perlas, rozando con los dedos las gemas lisas y redondas. La sonrisa que se reflejaba en el espejo era tenue, ni arrogante como la de Vera, ni tímida como la de antes. Mañana iré a presentar mis respetos a madre, le dije en voz baja a mi reflejo. Sí, señorita, ¿qué? Lo que quiero es que la balanza de esta mansión ducal se incline completamente a mi favor. Mi dedo rozó ligeramente la superficie del espejo, como para confirmar algo. El reflejo, mi frente, ya tenía algo de la dignidad de mi madre. Pero oculto en lo profundo de mis ojos había algo que adquirí en aquella choza de paja de mi vida pasada, una sed insaciable de oro y joyas. Solté una risita suave que se mezcló con el rocío que goteaba de las hojas, tan ligera como un suspiro. A la mañana siguiente, nada más llegar al patio de mi madre, vi a Kingnin salir de la habitación interior con el cuenco vacío de sopa de ginseng. Al verme, alzó ligeramente la mirada. Nuestra señal acordada de que todo iba bien. Madre, pareces estar mucho mejor hoy. Acepté el té de la matrona Su. Mi mirada se detuvo en el broche de jadeíta que mamá llevaba en el pelo. Era un regalo de cumpleaños de papá del año pasado. Casi nunca se lo ponía. Parece que la sopa de poria de ayer le sentó bien. Mamá se tapó la boca con un pañuelo y bostezó. Sí, anoche dormí un poco mejor. Pero su tono cambió al mirar por la ventana. Vera me ha estado evitando últimamente. ¿Crees que todavía está enfadada por lo de la boda? Bajé la mirada, removiendo suavemente la espuma del té con voz suave. Me temo que Vera aún no ha reflexionado lo suficiente. Ayer oí a Luna mencionar que el tercer joven maestro del Ministerio de Derechos estudia en la Academia Hingsin, a las afueras de la ciudad. Dicen que no solo es muy erudito, sino que además tiene un carácter muy afable. Vi cómo la mano de mi madre se detenía a medio camino al levantar la taza. ¿Cómo sabes estas cosas?, preguntó. Hace unos días, mientras ordenaba el estudio, encontré por casualidad un ejemplar de las analectas que él había anotado. La caligrafía reflejaba su personalidad, elegante y refinada. Al levantar la vista, mi mirada se cruzó con la de mi madre. Oí que su salud no es buena. Si mi madre aún tiene ginseng en la despensa, tal vez. No había terminado ni la frase cuando la matrona Su sonrió de inmediato e interrumpió. Señora, la segunda señorita tiene una idea maravillosa. Demuestra la preocupación de nuestra mansión ducal y permite que el tercer joven amo comprenda las buenas intenciones de la señorita mayor. Sin duda beneficia a ambas partes. La madre contempló el borde de su taza de té un instante antes de asentir. Muy bien, haremos lo que dice Anya. Matrona Su, ve a buscar los 2 mejores tallos de ginseng silvestre. Me tranquilicé. 2 días después, estaba junto a mi madre revisando las cuentas cuando Huayan irrumpió con el cabello revuelto. Señora. La segunda señorita joven. Es terrible. La señorita mayor. Ella. Se enteró de que pretendes casarla con otro. Se ha encerrado en su habitación y se niega a comer o beber. Mi madre golpeó la mesa con la mano, provocando un fuerte crujido. El té de la taza se derramó. Absurdo. Al llegar al patio de Vera, le indiqué a Huayan que llamara a la puerta, mientras yo me mantenía detrás de mi madre y hablaba en el momento justo. ¿Seguirá Vera enfadada? Mi madre acababa de decir que pensaba darme el ginseng. Prefiero morir de hambre antes que casarme con ese tercer joven amo. Me volví hacia mi madre y me arrodillé.
Madre, por favor, calma tu ira. Vera seguramente está actuando de forma irracional. ¿Por qué no la dejas que se calme en su habitación? Luego intentaré convencerla. El pecho de la madre se agitó con rabia. Finalmente se quitó la manga. Tú. Vigila a tu hermana. Después de que todos se retiraran, me giré para mirar a Vera. Estaba desplomada en una silla, con los ojos llenos de lágrimas, como un gato empapado por la lluvia. No querrás casarte con el tercer joven amo del Ministerio de Derechos. Entonces, ¿con quién te quieres casar? Con Anya. Ya sabes. ¿Con quién me quiero casar? No me quiero casar, no es con uno de esos jóvenes amos. Vera, tus padres jamás se pondrán de acuerdo. ¿Cómo puede la hija de la mansión ducal casarse con un erudito sin recursos? Pero si de verdad deseas casarte con él, no es del todo imposible. Tomé el espejo de bronce de la mesa y se lo mostré. Es que llorar así solo hará que tu padre te odie más. Si de verdad es sincero, debería ser él quien piense en cómo hacerse digno de la hija del ducado. Vera alzó la vista, con los ojos llorosos. ¿Cómo puede ser digno? Él ni siquiera tiene una casa decente. Por eso debe presentarse a los exámenes imperiales. Extendí la mano y le acaricié el cabello enredado con voz suave como el viento. Dale en secreto algo de plata para que pueda estudiar en paz. Espera a que apruebe los exámenes y se convierta en funcionario. ¿Qué motivo tendrá papá para oponerse entonces? Los ojos de Vera se iluminaron de inmediato, como si acabara de encontrar una tabla de salvación. ¿De verdad? Claro que es cierto. Siéntate derecha. Vera se apoyó en mi brazo para enderezarse. Pero tus padres seguirán buscándote pareja. Que puedas aguantar hasta entonces dependerá de tu verdadera fortaleza. Por supuesto que sí. Mis padres no pueden obligarme a casarme con cualquiera. Vera recuperó su arrogancia habitual. La ayudé a sentarse y le serví una taza de té caliente. El vapor blanco ocultó por un instante la mirada de desesperación en sus ojos. Ya que estás decidida, debes tener paciencia. Intentaré interceder por ti entre padre e hija. Cuando lleguen pretendientes, no te muestres hostil de inmediato. Solo necesitas ganar tiempo. Vera apretó la taza de té con fuerza, con los nudillos blancos. Lo entiendo. Mientras pueda esperar a que apruebe los exámenes, esta pequeña queja no es nada. Sin duda haré que mi padre se arrepienta de esto. La miré con expresión de absoluta convicción y solo pude reír por dentro con frialdad. En mi vida anterior viví con él durante más de 10 años. La supuesta bondad infinita que Vera veía en él no era más que una fachada. Aparte de su apariencia, el hombre era completamente débil, incapaz de resistir un solo golpe y carecía de verdadero talento. Su boca solo sabía recitar aquellas frases arcaicas y pretenciosas. Oh, mi querida hermana. Ha llegado el momento de que disfrutes de esos días. Nunca pedí riquezas. Solo quería una vida tranquila. Pero tú la destruiste. Ahora, te concederé tu deseo. En los días siguientes, permanecí junto a mi madre, ocupándome de los asuntos de la mansión. Organicé los libros de contabilidad con esmero. Incluso encontré la manera de vender las sedas viejas y pasadas de moda que había en el almacén, convirtiéndolas en plata para complementar los ingresos familiares, lo que me valió el elogio del jefe de contabilidad. En cuanto a Vera, se comportó tal como esperaba. Todos los días fingía mostrar respeto a mi madre. Cuando venían pretendientes, fingía estar enferma o los trataba con fría indiferencia. Poco a poco, la mirada de su madre hacia ella se volvió cada vez más impaciente. Anya. Su madre suspiró una tarde después de cenar, frotándose las sienes. Con el carácter de Vera, ¿qué será de su futuro? Ayer vino de visita el hijo del ministro Lai, y ella se escondió en el jardín trasero, negándose incluso a mostrar su rostro. Me quedé detrás de ella, masajeándole los hombros con voz suave. Quizás Vera simplemente no lo ha meditado bien todavía. Mamá, no te preocupes. Cuando lo entienda, todo mejorará. Cuando llegó el festival del medio otoño, mamá nos dio un día festivo especial, diciéndonos a Vera y a mí que saliéramos a disfrutar. El mayordomo Zeng tenía el carruaje listo.
Me vestí temprano y esperé a Vera junto a la puerta. Tras una larga espera, finalmente apareció magníficamente vestida. En cuanto me vio, dijo, Anya, no iré contigo. Tengo algo urgente que hacer. Volveré a tiempo, así que no le digas nada innecesario a mamá. Tras decir esto, tomó la mano de Wyan y subió a su carruaje. Yo solo sonreí levemente, sabiendo perfectamente que volvería a encontrarse con aquel pobre erudito. Señorita, vámonos. Dígale a Wyan que mañana será el momento de que su madre se entere de lo que pasa con su hermana. Sí, señorita. Las ruedas del carruaje retumbaron sobre las verdes losas. Levanté una esquina de la cortina y vi cómo el carruaje de Vera giraba hacia un callejón y desaparecía entre la multitud. La sonrisa en mis labios se desvaneció lentamente. Al llegar al pabellón Jinxiu, dejé caer el telón. Recordé aquella horquilla de plata, fea y deslucida. Wyan me había contado en secreto ayer que el erudito le había pedido a Vera que la empeñara. Alegó que como hombre le era imposible aceptar plata de la mujer que amaba. Incluso prometió que si aprobaba los exámenes, la canjearía y se la prendería personalmente en el cabello a la señorita mayor. Por supuesto, Vera no la empeñó. En cambio, le dio 50 monedas de plata. Aquel alfiler sin valor no valía ni 2 monedas. El dueño del pabellón Jinxiu, un pariente lejano de mi madre, se apresuró a saludarme. Segunda señorita, ¿qué le puedo ofrecer hoy? Acabamos de recibir pasteles de osmanthus recién hechos. Suena delicioso. Prepáreme una habitación privada, con buenas vistas. Deseo comer y disfrutar del paisaje. Sí, señorita. Se hizo tarde y pensé que era hora de regresar. Asentí levemente. Al llegar a la puerta de la mansión, vi al mayordomo Zeng esperándome con semblante preocupado. Señorita, la señora preguntaba por qué llegaba tan tarde, y la señorita mayor aún no ha regresado. Tal vez se lo estaba pasando demasiado bien y perdió la noción del tiempo, le dije con voz suave. Iré a explicárselo a mamá. Al entrar en el patio interior, encontré a mi madre sentada bajo el alero con un pastel de luna en la mano, aunque solo le había dado un par de mordiscos. Al verme suspiró. Tu hermana se está volviendo cada vez más impulsiva. Probablemente le había fascinado algún espectáculo callejero. Me senté a su lado y empecé a pelar una granada. Mamá, prueba esto. Acaba de llegar del sur. Es muy dulce. Mientras hablaba, Vera regresó. ¿Dónde has estado? Dijiste claramente que volverías con tu hermana. Sin embargo, regresas hasta ahora. Vera, que se había alegrado al ver al erudito, borró su sonrisa al instante al oír el tono cortante de su madre. Mamá, te preocupas demasiado. Solo me quedé fuera un rato más. Acto seguido, se dio la vuelta y se marchó, dejando a su madre conteniendo la rabia. Mamá, no te enfades. Vera solo está un poco juguetona. Lo importante es que ha vuelto. Le ofrecí una taza de té y mi madre por fin se calmó. Cada vez se comporta de forma más inapropiada. Siempre desaparece, se niega a aparecer, incluso cuando la invitan. Mamá suspiró. A Vera siempre le ha gustado jugar. Mamá, no la restrinjas demasiado, o se pondrá aún más triste. Con calma, añadí carbón al brasero fingiendo defenderla, pero en realidad mis palabras solo aumentaron la decepción de mi madre. Ya tiene esta edad y no ayuda con las tareas de la casa ni aprende a administrarla. ¿Quién querrá casarse con ella? Cuanto más hablaba, más se enfadaba. Mamá, no te preocupes. Déjame hablar con Vera. Seguro que me escuchará. Está bien. Es más fácil que hablen ustedes dos, hermanas. Por favor, convéncela por mí. Mi madre sonrió y me dio una palmadita en la mano. Madre Su, vaya a buscar el juego de joyas que aparté y déselo a Anya. Es pequeña. Gracias, mamá. Puedes irte. Mamá descansará ahora. Sí. Mi doncella llevaba el joyero. Mientras caminábamos por el pasillo, nos topamos con Huayan, la doncella de Vera, que entraba apresuradamente desde el patio. Al verme inclinó rápidamente la cabeza a modo de saludo. Llevaba un nuevo broche de plata en el pelo, del estilo que Vera solía usar.
Como la señorita mayor de la habitación, pregunté con naturalidad, mientras mis dedos jugueteaban distraídamente con el baillao de oro macizo que acababa de recibir. El reflejo del sol deslumbró a Huayan. Respondiendo a la segunda señorita, la mayor está descansando. Su voz temblaba y sus mangas estaban manchadas de barro, como si acabara de entrar a escondidas por la puerta trasera. Me limité a tararear en señal de asentimiento y seguí directo al patio de Vera. Su sombra distorsionada se proyectaba sobre el papel de la ventana. Probablemente estaba bordando aquella bolsita de perfume que no se atrevía a dejar que nadie viera. «Vera, ¿estás descansando?» Empujé la puerta para abrirla. La vi metiendo un bulto de tela debajo de la cama. El borde de la tela dejaba ver la mitad de un colgante de jade, el valiosísimo que su padre le había regalado por su cumpleaños el año pasado. Vera dio un respingo y se sonrojó. «¿Qué haces aquí?» «Mamá me mandó a hablar contigo». Me senté a la mesa y la observé mientras se acomodaba la ropa con nerviosismo. «Mamá acaba de mencionar que quiere que aprendas a administrar la casa». Como era de esperar, Vera frunció el ceño. «¿Para qué aprender eso? Es tan molesto». «Pero mi madre dice, estas cosas las debe saber la esposa principal de cada hogar». Tomé la bolsita a medio terminar que estaba bordando. Las puntadas estaban torcidas. El hilo se enredaba. «Pero le estás poniendo tanto empeño a esta bolsita. Debe ser para alguien especial». El rostro de Vera se puso rojo como un tomate. Le arrebató la bolsa. «No es asunto tuyo. Ni loco me atrevería a ser tu jefe». Suavicé mi tono. «Es que...» Oí a Huayan decir que fuiste a la ciudad del sur hoy. Ese lugar no es muy seguro. Si mamá lo supiera, me temo que no podría dormir preocupada. La mirada de Vera vaciló. Solo estaba observando a los artistas callejeros. Huayan debió de recordarlo mal. Solté una risita irónica. ¿Qué artistas callejeros hay en la ciudad del sur? Ya veo. Me levanté y me alisó las mangas. Mi madre me pidió que le transmitiera un mensaje. La esposa del ministro Li viene de visita mañana. Insiste en que usted esté presente para recibirla. El rostro de Vera se ensombreció de inmediato. No voy a ir. Es otra de esas casamenteras. ¡Qué fastidio! Pero mamá dijo que si no vas, ella misma vendrá a arrastrarte. La vi morderse el labio y luego añadió una frase más. Oí que el joven Amoli estuvo ayer en la taberna, jugando y perdió bastante. Los ojos de Vera se iluminaron de inmediato. ¿Es cierto? Solo lo oí de Luna. Puse cara de arrepentimiento. Parece que después de todo, no es una persona muy respetuosa. Es comprensible que no quieras ir. No te preocupes. Encontraré la manera de lidiar con mamá. Vera se relajó visiblemente como si hubiera encontrado la excusa perfecta. Dile a mamá que mañana no me siento bien. Sonreí y asentí. Al darme la vuelta para irme, la vi sacar de nuevo aquel bulto de tela de debajo de la cama y meter dentro unas monedas de plata. Cuando regresé a mi patio, Luna ya me esperaba junto a la puerta. Llevaba un libro de contabilidad. Señorita, acabo de confirmarlo. La señorita mayor ya se gastó toda su paga mensual. Hace poco Huayan fue a la casa de cambio a empeñar algunas joyas de la señorita mayor y recibió 50 monedas de plata. Abrí el libro de contabilidad y taché la entrada de la paga de Vera. Entiendo. Mañana, cuando llegue la esposa del ministro Li, ve y recuérdaselo a Huayan. Dile que pase varias veces junto a la señora Li para que vea por casualidad el broche de plata. Entonces Huayan debería comentar casualmente que se trataba de una recompensa de la señorita mayor. Luna sonrió comprensivamente. Lo entiendo, señorita. Efectivamente, al día siguiente en el salón de recepción, la esposa del ministro Li contempló durante largo rato el broche de plata en el cabello de Huayan. Luego sonrió a su madre. Duquesa Su, usted es verdaderamente afortunada. Incluso tus doncellas están exquisitamente ataviadas. Es solo que este estilo en particular parece haber sido popular en el palacio el año pasado. Me temo que ahora está un poco anticuado. La expresión de mi madre se endureció.
En el momento justo intervine. Huayan es muy torpe. Debió de haber dañado las joyas nuevas que Vera le acababa de regalar. Por eso tuvo que ponerse una vieja. Pero la señora Li estaba decidida a investigar. Me preguntaba por qué no he visto a la señora mayor estos últimos días. Tenía la esperanza de verla, pero oí que está enferma. Sin embargo, la criada que la atiende tiene una presencia impecable. Mira qué correctas son las criadas junto a la segunda señorita. Aquellas palabras hirieron el orgullo de la madre. Forzó una sonrisa y cambió de tema, pero una sombra se cernía sobre sus ojos. Tras despedir a los invitados, mi madre se encerró en su habitación durante largo rato antes de mandar a la matrona Su a buscarme. Anya, ve al tesoro. Coge todas las joyas de Vera y guárdalas antes de que las malgaste. Acepté y fui. Al ver los cofres llenos de jade y perlas, de repente recordé mi vida pasada. Como aquel pobre erudito le había robado a Vera la mitad de su dote. Supongo que en cierto modo, esto la ayudaba a salvarlo. Cuando regresé con el joyero, encontré a mamá mirando por la ventana. De repente se giró y dijo: Anya, a partir de ahora aprenderás a encargarte de todo lo que sucede en la casa. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, iluminando los mechones plateados de sus sienes. Me arrodillé para aceptar el deber con voz completamente obediente. No te defraudaré, madre. Poco después, la matrona Su condujo a Huayan al salón principal. Tenía las palmas de las manos sudorosas y la cabeza gacha. La madre estaba sentada en la silla de sándalo, haciendo girar rápidamente el rosario entre sus manos, con los nudillos blancos de tanto apretarlo. Sobre la mesa había un joyero abierto, ahora vacío salvo por unos pocos hilos de seda deshilachados. Había guardado el conjunto favorito de joyas de oro y perlas de Vera. «Habla». La voz de la madre era tan baja como el trueno antes de la tormenta. ¿Con quién se ha estado reuniendo la señorita mayor estos días? A Huayan le flaquearon las rodillas. Se desplomó en el suelo con la voz temblorosa. Nadie. Zas. Su madre le dio una bofetada. Sigue sin decir la verdad. Que alguien venga y la golpee hasta que se le pase la borrachera. Yo hablaré. Fue el erudito quien salvó a la señorita mayor. ¿Qué? Mamá golpeó la mesa, derramando el té de la taza. Ese pobre erudito, ¿de verdad vale la pena que ella empeñe mis joyas por él? ¿Acaso ella también fue a su encuentro la noche del festival del solsticio de otoño? Sí. Fue él quien pidió ver a la señorita mayor, así que ella abandonó a la otra señorita y me llevó con ella. Los hombros de Huayan se estremecieron violentamente. La señorita mayor y ese erudito incluso intercambiaron votos. Dijeron que esperarían a que tuviera un título, y entonces vendría a proponerle matrimonio. Votos. La madre se puso de pie de un salto. Su rosario cayó al suelo con estrépito, esparciéndose por todas partes. Señaló con un dedo tembloroso a Jan, temblando de rabia. Ella, la hija de la mansión ducal, intercambiando votos con un pobre harapiento que cargaba un libro, y vende mis joyas para mantenerlo. ¿Acaso crié a una criatura tan desvergonzada? Antes de que terminara de hablar, la voz chillona de Vera resonó desde el patio. Madre, ¿con qué derecho cuestionas a mi sirvienta? Vera irrumpió furiosa. Al ver a Huayan arrodillada, sus ojos se enrojecieron. Madre, te has pasado. ¿Con quién me relaciono es asunto mío? Asunto tuyo. Mi madre estaba tan furiosa que tuvo que agarrarse a la mesa para no caerse. Soy tu madre. Estás deshonrando a nuestros antepasados. A partir de ahora, permanecerás confinado a tu patio. Sin mi permiso, no podrás salir ni un solo paso. No. Vera estiró el cuello con terquedad, como una mula. Madre, ¿qué derecho tienes a encerrarme? Porque soy tu madre. Madre cogió una taza de té de la mesa con la intención de lanzarla, pero Metronsu la detuvo. La madre señaló a Vera, con lágrimas de furia corriendo por sus mejillas. ¿Tienes idea de lo que dirá la gente de ti? Se burlarán. La joven de la casa Su es una desvergonzada, juntándose con un vagabundo. Dirán que te crié mal. ¿Cómo podrá tu padre mantener la frente en alto en el tribunal?
¿Con quién crees que se podrá casar Anya después de esto? Me da igual. Vera dio un pisotón y su voz fue estridente. Lo amo. Incluso siendo un pobre estudiante, es mejor que esos hijos mimados que huelen a dinero. Si sigues obligándome, me suicidaré aquí mismo para que lo veas. La madre se atragantó, incapaz de respirar. Se tapó la boca con las manos y su rostro palideció al instante. Señora. Metronsu gritó alarmado y corrió a frotarle la espalda. Rápido. Ve a buscar al médico. Acababa de entrar con un cuenco de azúcar de roca recién cocida. Al ver la escena, dejé la caja de comida y corrí a ayudar a mi madre. Madre, por favor, no se altere. Cuida tu salud. Mi madre me apretó la mano con fuerza. Tenía los nudillos helados, jadeaba buscando aire y decía, rebelión. Esto es una rebeldía total. Al ver a su madre en ese estado, Vera también se asustó, pero aún así murmuró desafiante, yo no hice nada. Vera. Grité interrumpiéndola, con el rostro ensombrecido por primera vez. Mamá ya está furiosa y tú todavía dices esas cosas. Discúlpate con mamá ahora mismo. Vera quedó atónita ante mi arrebato. Miró el rostro pálido de mi madre, con los labios temblando. Pero al final, no pudo articular palabra, se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación. Ni siquiera se molestó en levantarse la falda al tropezar con el umbral. Deténganla. Dijo mi madre señalando la puerta con voz ronca. Enciérrenla en el patio. Y a esa esclava, Oyan, arrástrenla abajo. Golpéala 20 veces y destiérrala a la finca. La matrona su asintió rápidamente y dio las órdenes. Oyan gimió, señora, perdóneme. Señora, tenga piedad de mí. Ayudé a mi madre a sentarse, consolándola suavemente. Madre, por favor, cálmese. Lo importante es tu salud. Oyan solo seguía las órdenes de la señora mayor. Matrona su, por ahora, enciérrela en el cobertizo. Madre. Y Vera. Ella solo está confundida temporalmente. La matrona su se apresuró a cumplir las órdenes. La madre cerró los ojos, una lágrima rodó por su mejilla, su voz se quebró. Confundida. Está intentando destrozarme el corazón. Miré los hombros temblorosos de mi madre y la ayudé a respirar con suavidad. La arropé con la manta. Solo cuando su respiración se estabilizó me retiré en silencio. El sol estaba bajo en el horizonte. El mayordomo Yun esperaba junto a los escalones. Al verme me entregó un libro de contabilidad recién copiado. Señorita, la corte acaba de informar que el duque ha regresado a la mansión, dijo en voz baja, ocultando las arrugas en sus ojos penetrantes. Asentí con la cabeza y pasé a la sección de compras. Taché con el dedo las palabras librería South City. No hay problemas importantes en la mansión hoy. Como veterano de la mansión, sabía perfectamente a qué me refería. Lo que Vera había hecho ese día era algo que mi padre no podía permitirse. Poco después de regresar a mi patio, una criada entró corriendo para informarme, señorita, la matrona su acaba de mandar un mensaje. La señora está despierta y solicita su presencia. Me arreglé las vestiduras y fui al patio de la madre. Al entrar, oí su voz cautelosa. Anya, ¿estás aquí? Siéntate. La matrona su le estaba masajeando las piernas. Al verme sonrió e hizo una reverencia. Segunda señorita, fue muy considerado de su parte ocultárselo al duque. Si se enterara con el temperamento que tiene, seguramente ya habría invocado la ley familiar. Mamá suspiró suavemente, su mirada se posó en mí, haciéndose cada vez más cálida. Sigues siendo el más considerado, papá. Tu padre ya ha tenido que lidiar con muchos asuntos en los tribunales. Si se entera de lo de Vera, no sé lo furioso que se pondrá. La salud de mamá es lo más importante. Todo lo demás puede esperar. Acepté el té de la matrona su y continué. Pero en cuanto a Vera. Está encerrada. Mamá se frotó las sienes con voz grave. He puesto guardias en su puerta. Ni siquiera un desollamiento puede salir a la luz, dijo la matrona su desde un lado. Señora, aún así, no puede ocultarlo para siempre. La mayor tiene un carácter testarudo.
Si la mantenemos encerrada así, me temo que solo causará más problemas. El rostro de la madre se ensombreció. Cree que no lo sé. Pero no puede olvidar a ese pobre estudiante. No entra en razón. ¿Acaso debo quedarme de brazos cruzados viéndola arrojarse a un pozo de fuego? Señora. La matrona subajó la voz. En mi humilde opinión, quizá deberíamos buscar una familia respetable y casar a la señorita mayor. Una vez casada, tendrá que dejar de pensar en eso. Con el tiempo lo olvidará. Mamá permaneció en silencio un largo rato jugueteando con las sábanas. Es más fácil decirlo que hacerlo. Llegado este punto, quizá no tengamos más remedio que casarla con alguien de menor estatus social. Madre, no debes hacerlo. Hablé en voz baja. Cuando mi madre me miró, continué. Vera ya ha montado un escándalo. Si se casa con alguien de una familia inferior a la nuestra, no podrán controlar su temperamento. Si vuelve a causar problemas, será aún más difícil solucionarlos. La mirada de mamá se ensombreció. Anya, ¿qué sugieres que hagamos? Vera está siendo irracional, pero no es tonta. Bajé la mirada ocultando el cálculo en mis ojos. Por ahora, la noticia no se ha difundido. Su reputación sigue intacta. En mi opinión, deberíamos buscarle una familia de igual o similar estatus al nuestro, una que pueda hacerse cargo de ella. Preferiblemente debería casarse con el hijo menor de una esposa anterior. De esta forma, Vera no tendrá que ser la principal ama de casa y sus días serán más fáciles. La matrona Sue asintió con entusiasmo. La segunda señorita tiene razón. No perjudica a la señorita mayor, y la mansión ducal salva las apariencias. Es sin duda lo mejor de ambos mundos. Madre guardó silencio durante largo rato. Es solo que... Tu hermana. Tu madre. No te preocupes. Déjame a Vera a mí. Encontraré la manera de que suba a ese coche nupcial. Finalmente mi madre me dio una palmadita en la mano. Muy bien. Haremos lo que usted diga. Pero la opción más adecuada ahora mismo sería la mansión del duque Zhenguo. Su segundo hijo es guapo y talentoso. Lo que no sé es si la casa Zhenguo estará dispuesta a aliarse con nosotros. Madre, querer es poder. Sonreí levemente. El asunto ya está casi resuelto. Lo demás solo requiere que padre y madre den un paso al frente. Me levanté. Está oscuro, mamá. Deberías comer. He pedido en la cocina que preparen la sopa de pollo negro que te gusta. Mamá me miró. Su recelo se desvaneció, reemplazado por la confianza. Tenerte aquí me tranquiliza de verdad. La ayudé a levantarse. Afuera, la luna había salido bañando el patio con una luz suave y tenue. En el salón de recepción de la mansión del duque Zhenguo, el humo del incienso se elevaba en espirales. La duquesa Zhenguo sostenía su taza de té, con la mirada fija en mi madre y una sonrisa amable. Recordando el pasado, la última vez que vi a la duquesa Su fue en el banquete del palacio el año pasado. La duquesa Zhenguo dejó su copa con tono amable. La he invitado hoy porque he oído que su distinguida mansión tiene intenciones de concertar una alianza matrimonial. Quería preguntarle sobre el carácter de sus dos jóvenes. Mi segundo hijo es tranquilo por naturaleza. Me temo que quizá no sea una buena pareja. Mi madre me devolvió la sonrisa. Hablando de mis hijas, la mayor, Vera, es bastante vivaz y le encantan las emociones fuertes. La segunda, Anya, es más serena y maneja las cosas con estabilidad. Un destello de comprensión cruzó los ojos de la duquesa Zhenguo. Golpeó ligeramente el platillo del té. Qué bien que esté animada. Mi hijo es demasiado callado. Se complementarían muy bien. Es solo que su tono cambió ligeramente. Si hablamos de administrar un hogar, la segunda señorita parece tener una aptitud excepcional. Duquesa Su, usted es muy afortunada. Sus dos hijas son muy inteligentes. Me halagas. Mi madre se relajó y su sonrisa se ensanchó. La duquesa Zhenguo era, en efecto, directa. Si no tiene inconveniente, duquesa Su, ofreceré un banquete otro día y le enviaré una invitación. Entonces esperaré sus buenas noticias.
Las dos mujeres se sonrieron mientras el aroma del té llenaba el aire. Mi madre estaba sentada en la silla de palisandro, jugando con su rosario de cera. Cuando me vio entrar, levantó la vista. «Anya, ¿qué tal te fue con tu hermana?», preguntó mi madre. Acepté el té de luna y tomé un sorbo con una leve sonrisa en los ojos. Que mi madre lo pidiera así indicaba que la casa Zengwo ya había dado su aprobación. Mi madre giró su rosario, y un alivio se reflejó en su rostro. En efecto, la duquesa Zengwo dijo que el segundo joven amo enviaría su tarjeta en unos días, si no me lo hubieras recordado, dado el carácter de Vera. Vera se habría visto obligada a casarse con alguien de menor estatus. Inclinó la cabeza, con los ojos llenos de satisfacción. Sigues siendo la más meticulosa. Madre, me elogias demasiado. Dejo la taza, me aliso la manga con los dedos, mi voz es tímida. Si Vera encuentra una buena pareja, eso también me beneficia. Al fin y al cabo, somos una familia. Cuando uno triunfa, todos triunfamos, cuando uno fracasa, todos fracasamos. Lo entiendo. Solo espero que la casa su prospere y que padre y madre tengan menos preocupaciones. Al terminar de hablar, padre levantó la cortina y entró, aún con el tenue aroma a hierbas de sus ropas de corte. Se sentó en el asiento principal y rió a carcajadas. Oí lo que acaba de decir Anya. Si fueras hombre seguro que tendrías una gran carrera en los tribunales. Me incorporé rápidamente e hice una reverencia, con la mirada baja. Padre, me elogias demasiado. Mi hermano menor está en la Academia Imperial, y sus tutores suelen alabar su inteligencia. Él es la verdadera esperanza de nuestra mansión. Mi padre se mostró visiblemente complacido. Aceptó una taza de té de la matrona Su. Tu hermano pequeño está mejorando mucho gracias en gran parte a tus cuidados. En su última carta mencionó que la tinta, los pinceles y el papel son de primera calidad, todo preparado por ti. Sonreí levemente. Mi hermano menor se encuentra en una etapa crucial de sus estudios. No debería carecer de lo necesario. Además, es tan reservado que si sufre algún problema en la academia, no lo dirá. Lo justo es que preste un poco más de atención. Todo esto era cierto. Desde mi renacimiento, había estado enviando sopas nutritivas a la Academia Imperial cada pocos días. También le preparé todo su material escolar e incluso los regalos para sus compañeros. Aunque mi hermano es pequeño, entiende quién se preocupa de verdad por él. Ahora, cada vez que vuelve a casa, se queda a mi lado, escuchándome hablar de los asuntos de la mansión. Él es más cercano a mí de lo que jamás lo fue a Vera. Vera, por supuesto, nunca se preocupó por su hermano menor. Cada vez que regresaba, ella simplemente hacía una pregunta desde detrás de una pantalla antes de buscar una excusa para irse. Papá tomó un sorbo de té y de repente cambió de tema, hablando de Vera. Hablando de Vera, ¿se esconde de nuevo en su patio hoy? La sonrisa de mamá se desvaneció un poco y sus manos se movieron lentamente sobre el rosario. Al ver la situación, inmediatamente hablé en voz baja. Padre, Vera no ha reflexionado bien sobre las cosas. Dice que solo quiere quedarse al lado de mamá por ahora y que no está lista para casarse. Era una verdad a medias, una mentira, pero le dio a Vera una salida. ¡Qué insolencia! Mi padre dejó caer la taza de té con fuerza, y la porcelana se agrietó contra la mesa. ¿Qué muchacha se niega a casarse? Estamos hablando de la mansión del duque Yungo. Otros imploran tal alianza. ¿Cómo se atreve a ser tan exigente? ¿Acaso pretende destruir la reputación de la casa Su? Padre, por favor, cálmese. Di un paso al frente con voz suave pero firme. Vera se está poniendo terca. Iré ahora mismo a convencerla. La haré entrar en razón. El pecho de mi padre se agitó un instante antes de calmarse y finalmente suspirar. Muy bien. Te dejo el asunto de Vera, dijo mirándome con seriedad. No me defraudes. Recordaré tus palabras, padre. Me arrodillé en respuesta. Mi mano, a mi lado, apretaba silenciosamente el pañuelo. La luz oblicua del sol que entraba por la ventana iluminaba las canas en las sienes de mi padre. Sabía que en este juego que giraba en torno al matrimonio de Vera, acababa de ganar otra jugada. Y la puerta a la gloria, que Vera intentaba cerrar, permanecía abierta gracias a ella.
Salí de la habitación. La risa de mi padre se la llevó el viento, alardeando de los elogios que su hermano menor había recibido de la Academia Imperial. Luna me puso una capa sobre los hombros. Señorita, habló usted con mucha elocuencia. Elogió al duque y al joven amo, aliviando al mismo tiempo la carga de la duquesa. Mis dedos jugueteaban con los flecos de la capa mientras contemplaba el patio de Vera. Reinaba el silencio. Ve a preparar algo de comer. Voy a visitar a mi hermana. Al abrir la puerta del patio de Vera, la encontré tal como la esperaba, tumbada en la cama, con el pelo revuelto y el suelo cubierto de porcelana rota. Una joven criada limpiaba con temor. Al verme, la criada se levantó de un salto. La segunda señorita. Vera se incorporó de golpe, fulminándome con la mirada. ¿Qué haces aquí, Vera? Le indiqué a la criada que se fuera y serví una taza de té. Mi padre acababa de decir que el segundo joven amo de la casa Jungwoo no solo es muy culto, sino que además se dice que su equitación y su tiro con arco están entre los mejores de la capital. Incluso el emperador lo recompensó en la última cacería. Ella apartó la mirada. Sabes que no importa lo maravilloso que sea. No es asunto mío. No me casaré con él. Le puse un gajo de naranja pelada en la mano, bajando la voz hasta un susurro. Vera, ya sabes lo que representa la casa Jungwoo. Es un listón muy alto. Ni siquiera papá se atreve a ofenderlos. Ya les enviaron una invitación a mamá y papá. Él todavía no sabe nada de ti ni del erudito. Si se entera, no tendrá ninguna consideración. Incluso podría atarte y obligarte a subir al coche nupcial. A Vera se le llenaron los ojos de lágrimas. Me agarró la mano. ¿Y ahora qué hago? Sonreí levemente. Por eso necesito que cooperes. En el próximo banquete no debes causar problemas ni dejar que papá se entere. De lo contrario. Su mano se paralizó, sus ojos llenos de vacilación. ¿Y si papá me obliga a casarme con él? Solo es un banquete. Aún no hay nada decidido. Si armas un escándalo y todo el mundo se entera, entonces sí que se arruinará todo. Me incliné hacia ella, bajando aún más la voz. Si logramos superar esto, mis hermanas y yo encontraremos la manera de convencer a papá de que te deje casarte con ese erudito. Le di una palmadita en la mano. Me miró y su terquedad se desvaneció, reemplazada por la confusión de una jovencita. ¿De verdad estará de acuerdo papá? Vera, si lo planeamos, siempre encontramos la manera. Al cerrar la puerta, la sonrisa se me borró del rostro. Luna me esperaba en el pasillo. ¿Ya está?, preguntó. Ya está. No pude percibir ninguna emoción en mi propia voz. Los ojos de Luna se iluminaron. La señorita mayor aceptó ir al banquete. Ella aceptó. Sonreí con una leve sonrisa en los labios. Incluso cuenta conmigo para convencer a papá de que la deje fugarse con ese pobre estudiante. El viento hizo susurrar las hojas caídas en los escalones. Volví a mirar la puerta cerrada de Vera. La luz seguía encendida. Probablemente ahora mismo estaría frente al espejo, angustiada pensando en qué ponerse, queriendo parecer reacia, pero a la vez aterrada de ofender de verdad a la casa Jungwoo y cerrarse la puerta de escape. Señorita, ¿entonces al banquete?, susurró Luna haciendo un leve gesto de tropiezo. Negué con la cabeza, con una leve sonrisa en los labios. No es necesario. Luna hizo una pausa. Pero si la señorita mayor se porta demasiado bien, ¿y si en realidad le cae bien a la casa Jungwoo? Si les cae bien, mejor aún. Me giré lentamente rozando mi falda las losas. Cuanto más serena y obediente parezca ahora, más fríos serán los corazones de su padre y su madre cuando finalmente se escape. Luna lo comprendió de inmediato y sus ojos se iluminaron. Señorita, usted es realmente brillante. Cuando llegue el momento, todos dirán que la señorita Vera, la mayor, despreció un noble matrimonio, siguió obstinadamente a un pobre erudito y se buscó la desgracia. Pero es más que eso. Hice una pausa, mirando la luna casi llena. Luna aún no comprendía del todo la situación, pero no le di más explicaciones. Algunas decisiones no necesitan ser anunciadas. En el banquete las velas parpadeaban.
Me senté junto a mi madre con la postura perfecta y la mente tranquila, sirviéndole de vez en cuando comida en su plato, cada movimiento era grácil. Permanecí digna y serena. De reojo vi a Vera, vestida con un vibrante vestido rosa, charlando alegremente con las otras jóvenes. Mantenía una sonrisa perfecta y serena, bajando la mirada con recato por momentos, inclinando la cabeza para escuchar. Sin duda, tenía el porte de una hija de gran familia. La duquesa Junguo observó todo esto, luego se volvió hacia mi madre y sonrió. Duquesa Su, usted es verdaderamente afortunada. Sus dos hijas tienen cada una su propio encanto, una serena y dulce, la otra brillante y cautivadora. Es realmente difícil decir cuál es mejor. Mi madre me devolvió la sonrisa, alternando la mirada entre Vera y yo con un dejo de reflexión. El duque Junguo también se acarició la barba y asintió. Ambas señoritas son muy buenas chicas. Sin embargo, el matrimonio no es un asunto menor. Por favor, permítanos unos días más para pensarlo. Al finalizar el banquete, el mayordomo de la casa Junguo nos acompañó personalmente hasta la puerta. Al regresar a nuestra mansión, mamá se sentó en el sillón principal del salón, haciendo girar las cuentas de su rosario. Al ver a Vera hacer una reverencia correcta, finalmente habló. Has estado en tu patio reflexionando durante muchos días. Confío en que hayas comprendido tu error. Vera mantuvo la cabeza gacha y habló en voz baja. Hija, sabes que te equivocaste. La madre suspiró y agitó la mano. Muy bien. Se acabó tu confinamiento. De ahora en adelante compórtate correctamente. No causes problemas constantemente a los demás. Vera respondió que sí. Al levantar la vista, me lanzó una mirada rápida y furtiva. Sus ojos reflejaban una emoción compleja, en parte alivio, en parte resentimiento. Me quedé detrás de mi madre, sujetando con firmeza mi taza de té, con una leve sonrisa en los labios. ¿Y qué si la liberaran? Esa idea aún la atormenta. Tarde o temprano hará algo. Soplé suavemente sobre la superficie de mi té observando cómo se disipaba el vapor, con la mirada fija en la superficie. Esta obra va por la mitad. Unos días después, hice que mis criadas sobornaran en secreto a unas chismosas, asegurándome de que estuvieran en el lugar adecuado para que aquel erudito escuchara las negociaciones de la boda de Vera. Tamborileaba con los dedos sobre la mesa, escuchando el relato de cómo había dejado caer su taza con estrépito en la casa de té. Una sonrisa gélida se dibujó lentamente en mis labios. Aquel erudito oyó a la mesa de al lado hablar de Abu, la señorita Su, la mayor, se comprometería con el segundo joven amo de la casa Junguo al día siguiente. La taza de té se le resbaló de la mano. Su rostro enrojeció mientras hacía preguntas frenéticamente, pero al no obtener respuestas claras, se marchó enfurecido, como si estuviera dispuesto a exigir una explicación. Tarareé suavemente girando la pulsera de jade en mi muñeca. Bien hecho. Tal como se esperaba, aquel erudito se mostró impaciente. Escribió una carta y pidió a los guardias de la puerta que se la entregaran a Vera. Le indiqué al guardia que se retirara. Mis dedos rozaron la nota, ya había sido abierta una vez. En ella estaba su letra apresurada y desesperada, preguntándole a Vera por qué se comprometía de repente y si la estaban obligando. Entregue esto a la señorita mayor. Digamos que un erudito en la puerta principal pidió que se lo entregaran. Le di instrucciones a mi criada de confianza. No tardó en regresar. Los ojos de la señorita mayor se enrojecieron al recibir la carta. Inmediatamente se puso ropa sencilla y, con la excusa de ir al jardín trasero a rezar, escabulló por la puerta de la esquina. Me quedé de pie bajo el pasillo contemplando la fresca luz de la luna. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. El drama apenas comienza a ponerse interesante. Poco después, mi querida hermana regresó. Vera creía estar siendo muy discreta, pero no tenía ni idea de que, sin mi ayuda, jamás habría podido escaparse. ¿Y cómo si no habría llegado a sus manos la carta de aquel erudito? Me pregunto hasta dónde habrán llegado sus planes, aunque sospecho que implican, nada menos que una fuga. La joven señorita Luna informó que la señora mayor había estado ordenando a sus criadas que empeñaran sus joyas, pero las criadas tenían demasiado miedo. Estaba muy desesperada. Enarqué una ceja. ¿Para qué necesita más plata ahora?
Mientras hablábamos, una de las criadas de Vera se acercó. Señorita, la señorita solicita su presencia. ¿Qué sucede? La señorita mayor está reuniendo plata. Sonreí levemente y me puse de pie. Vamos. Ya veremos qué trama ahora mi querida hermana. Me acomodé las mangas y salí al sendero de piedra que conducía al patio de Vera. Luna me siguió de cerca. Caminaba a paso firme. Una leve sonrisa se dibujaba en mis labios. Al acercarme a la puerta del patio, oí a Vera furiosa dentro, seguida del estruendo de una taza de té al romperse. Ni siquiera puedes con esta tarea tan sencilla. ¿Para qué te tengo aquí? Cuando abrí la puerta, estaba de espaldas, rígida por la frustración. Al verme, se giró bruscamente con los ojos enrojecidos. Anya, por fin estás aquí. Ahora mismo, solo tú puedes ayudarme. Sobre la mesa había algunas piezas de joyería chapadas en oro, de estilo anticuado con los bordes desgastados. Evidentemente no valían mucho en plata. Me arrebató un pin biológico y me lo metió en la mano. Busca la forma de empeñarlos cuanto antes. ¿Por qué necesitas tanta plata? Hice girar el alfiler distraídamente, formulando deliberadamente la pregunta cuya respuesta ya conocía. Su mirada se desvió. Mordiéndose el labio, dijo, yo. Simplemente le encuentro utilidad. Es para ese erudito, ¿verdad? Levanté la vista y la miré fijamente a los ojos, viendo cómo su rostro palidecía al instante. ¿Piensas fugarte con él? Vera se estremeció como si le hubiera tocado la fibra sensible. Se giró presa del pánico. No importa. Dime, ¿me ayudarás o no? Dejé la biografía y me senté con calma. Ayudarte no es imposible, solo que... Alargué las palabras a propósito, observándola esperar ansiosamente mi respuesta. Si de verdad te fugas, ¿significa que abandonas a tus padres? ¿De verdad estás dispuesta a renunciar a todo en la mansión ducal para pasar penurias con él? Se quedó atónita. Pero él me ama. Solté una risita. Ay, Vera, Vera. ¿De verdad se puede vivir solo de amor? Preguntó Vera apresuradamente. Además, solo me voy temporalmente, prometió él. Una vez que alcance su rango oficial, regresaré sin duda. Para entonces mis padres seguramente me perdonarán. Incluso se sentirán orgullosos de tener a un yerno tan brillante. Vera tuvo un sueño hermoso. Pero si alguna vez podría regresar, o si aquel erudito podría morir, no era algo que ella decidiera. Sonreí levemente. ¿Cuánta plata piensa traer? ¿Y cuándo se marcha? Déjeme ayudarle a planearlo todo. Pareció sorprendida de que le preguntara. Dudó un instante y luego apretó los dientes. En 3 días, a la hora de Mao, nos encontraremos en el Muelle Rojo, a las afueras de la ciudad. Dijo que si tenemos suficiente dinero para el viaje, iremos a Jiangnan. Allí esperaremos hasta que apruebe el examen. Y luego me llevará de vuelta a la capital. Reí para mis adentros, pero mi expresión reflejaba preocupación. El camino a Jiangnan es largo. Esa pequeña cantidad de plata no será suficiente. Si confías en mí, iré en secreto al tesoro y tomaré algo de mi propia plata. Reuniré lo suficiente y te lo daré. Los ojos de Vera se iluminaron. Me apretó las manos con fuerza. De verdad, Anya, sigues estando de mi lado. Somos hermanas. Por supuesto, quiero que seas feliz. Le acaricié suavemente el dorso de la mano, aunque mis dedos estaban helados. Pero este asunto no debe salir a la luz bajo ningún concepto. Espera mi señal. Ella asintió con alegría, completamente ajena a que acababa de entregarme todo su plan. Al darme la vuelta para irme, Luna se inclinó y susurró, «Debo avisarle al mayordomo Zen». No hace falta. Miré hacia las nubes que se desplazaban por el cielo, y mi voz fue tan ligera como el viento. Prepara una barca. Asegúrate de que tengan un viaje tranquilo. De regreso a mi patio, las linternas que colgaban en los pasillos se mecían con el viento, su luz parpadeando sobre las baldosas verdes, brillante y oscura, igual que el estado de ánimo actual de Vera. Cree haber encontrado un tronco que le salvará la vida, sin saber que ya le he clavado clavos ocultos. Ve al tesoro.
Coge unos lingotes de plata de mi cofre del diario y prepara provisiones. Me detuve de repente rozando con los dedos la laca desconchada de una columna. Eso es. Díganles a los barqueros que traigan algo de entretenimiento extra. Dile que es para que la señorita mayor no se aburra durante el viaje. Luna por fin lo entendió. Señorita, ¿dices? Le puse un dedo en los labios y mi sonrisa se volvió gélida. No es bueno saber demasiado. 3 días después, a la hora de Mao, el cielo seguía completamente negro. Me quedé junto a la ventana del pabellón superior, observando a Vera, vestida con tela tosca y cargando una pesada bolsa. Escápate por la puerta lateral con ese erudito. Parecían 2 conejos asustados. Luna habló en voz baja desde detrás de mí. La barca espera en el muelle. Siguiendo tus órdenes, le di al barquero el doble de la plata y le dije que escoltara al Buda hasta el oeste. Que termine el trabajo. No me volví y simplemente observé cómo sus 2 figuras se desvanecían entre la bruma matutina, mientras mis dedos tamborileaban suavemente sobre el marco de la ventana. Oh mi querida hermana, ese camino a Jiangnan que tanto anhelabas. Por supuesto me aseguraré de que tu viaje sea tranquilo y placentero. Son solo las tormentas que encontrarás en ese camino y la gloria y el honor que jamás verás. No puedes culpar a nadie más por eso. La niebla matutina comenzó a disiparse y la primera luz blanca del amanecer apareció en el horizonte. Me di la vuelta y bajé las escaleras. ¿Quién iba a creer que yo, la tranquila y dulce segunda señorita Anya, podría orquestar una fuga tan perfecta? Esa mañana temprano, el espejo de bronce reflejaba el cabello de mi madre, medio recogido. La estaba ayudando a colocar un magnífico broche de oro y jadeíta. El metal frío rozó mis dedos. Afuera, los gorriones apenas habían trinado 2 veces antes de dispersarse al oír unos pasos apresurados. Señora, es terrible. Houtao, una de las criadas de Vera, entró tambaleándose en el patio. Su falda estaba enganchada en la hierba y su rostro pálido como la muerte. La matrona Su, que estaba alisando el cabello de la madre con un peine de plata, se detuvo con la mirada fija. ¿Qué son esos gritos tan temprano? Cuidado, o la señora te castigará. Houtao se desplomó en el suelo con un golpe seco con la voz temblorosa. Señora, Yo fui a llamar a la señorita mayor para desayunar. Su puerta estaba abierta, la habitación vacía. Las mantas de su cama estaban intactas. La señorita mayor. La señorita mayor se ha ido, zas. La pulsera de jade que llevaba mamá en la muñeca golpeó el borde del espejo del tocador y se hizo añicos. Se levantó de un salto de la silla con el pelo suelto, y su habitual compostura digna se transformó en puro horror. ¿Qué has dicho? Repítelo. Mi mano, aún sujetando la horquilla, se quedó paralizada en el aire. Observé el brazo de mi madre, el de Houtao con los nudillos blancos. ¿Había ocurrido algo extraño cuando se retiró anoche? ¿Dijo que iba a algún sitio? Houtao, mareada por el temblor, lloraba mientras negaba con la cabeza. No, la señorita mayor solo dijo que estaba cansada y me despidió. Ella sí dijo que quería comer los dulces del callejón esta mañana. La expresión de Maitran Su se ensombreció. Rápidamente logró estabilizar a la madre, que se tambaleaba. Señora, por favor, no se preocupe. Quizás la señorita mayor simplemente se levantó temprano para dar un paseo. Enviaré gente de inmediato a registrar los jardines. Pero mi madre apartó su mano bruscamente con voz temblorosa. Registrad. Pondría la mansión patas arriba. Si se atrevía a dar un solo paso fuera de esa puerta. Se le atragantó la voz y sus ojos se enrojecieron al instante. Terminé de colocarle la horquilla en el cabello en silencio. A través del espejo observé la expresión de asombro de mi madre. Mis dedos rozaron suavemente los fragmentos de jade rotos sobre el tocador. Aquella grieta, pensé, tal vez se había desvanecido. Maitran Su la sostuvo rápidamente de nuevo, preguntándole con severidad, ¿estaba la puerta de la señorita mayor cerrada o abierta? ¿Ocurría algo más? La criada tartamudeó entre lágrimas, la puerta estaba abierta. Su joyero estaba vacío y había una carta sobre la mesa. Yo no me atreví a abrirla.
Mamá apartó a Maitransu de un empujón, sin prestar atención a su cabello revuelto. Salió corriendo con sus zapatillas bordadas. La seguí. La vi arrebatar la carta, le temblaban tanto las manos que casi se le cae. Rebelión. Esto es una rebelión total. Después de leer la carta, mamá la hizo pedazos. Se atrevió a fugarse con ese pobre erudito. Después de todo el esfuerzo que dediqué a criarla. Maitransu recogió algunas sobras, frunciendo el ceño. Señora, por favor, cálmese. Me resulta muy extraño. Anoche mismo, la señorita mayor dijo que iba a abordarte una bolsita nueva. ¿Por qué lo haría hoy? Bajé la mirada hacia el papel hecho trizas y mi propia voz surgió, suave y con la justa dosis de preocupación. Madre, quizás solo estaba confundida. ¿O deberíamos enviar a alguien a buscarla? Madre se giró bruscamente con los ojos inyectados en sangre. Encuéntrenla. ¿Dónde encontrarla? Ya que tuvo la osadía de marcharse, ni se le ocurra volver a esta casa. A pesar de sus palabras, le espetó a Maitransu. ¿Qué haces ahí parado? Envía hombres al muelle rojo. Envíenlos a las carreteras principales. Aunque tengan que cavar 1 metro de profundidad, la traerán de vuelta. Maitransu se alejó apresuradamente y el patio se sumió al instante en el caos. Me quedé de pie bajo el pasillo, observando la figura desolada de mi madre. Me acaricié el pelo con los dedos. Seguro que ya han encontrado ese broche de plata que se me cayó anoche junto al muro del patio de Vera. Madre, no debes perjudicar tu salud por esto. Me acerqué para apoyarla con voz obediente y suave. Vera siempre ha sido testaruda. Quizás solo sea una rabieta. En unos días, cuando lo haya reflexionado, volverá. Por ahora, deberíamos buscar con discreción. Si alguien ajeno a la familia se entera, será terrible para su reputación. Mamá me apartó la mano de un manotazo y se desplomó en una silla. Se quedó mirando la puerta vacía del patio, luego se cubrió el rostro y rompió a llorar. ¿Cómo pude criar a una criatura tan vil? Bajé los párpados ocultando el frío en mi mirada. El viento soplaba por el pasillo, haciendo tintinear las campanillas. Debo agradecerle a Vera la carta que me dejó, me ahorró mucho trabajo. En el incensario de bronce con forma de grulla del salón principal, humeaba el incienso. Padre, aún con sus ropas de corte, entró y el aroma de su jabón de hierba se mezclaba con su furia. Apretó con fuerza la carta que madre había roto y vuelto a coser a toda prisa. Las venas de sus manos resaltaban. Rebelión. Una rebelión que desafía al cielo en toda regla. Dejó caer la carta con fuerza sobre la mesa de sándalo oscuro. El tintero vibró, salpicando una mancha oscura. Madre, que acababa de dejar de llorar, rompió a llorar de nuevo. Se agarró el pecho con la voz temblorosa. Mi señor, ¿qué vamos a hacer? El matrimonio con la casa Jungwoo ya estaba concertado, y ahora huye así. Maldita muchacha. El padre se giró bruscamente y con la manga de su túnica de corte tiró una taza de té de la mesa. Se hizo añicos contra las baldosas verdes. Ha destruido por completo la reputación de la familia Su. Una mujer soltera que se fuga con un pobre erudito. Cuando se difunda esta noticia, ¿dónde esconderé mi rostro? Me quedé en silencio a un lado, observándolo caminar de un lado a otro, con el rosario de su mano tintineando por la ira. La matrona Su abrió la boca para hablar, pero su mirada la silenció. Silencio todos. Reúnan a todos los guardias de la mansión. Registren las calles principales. No me importa si tienen que atarla. Tráela de vuelta conmigo. Por favor, calma tu ira, dije. En este punto, debemos encontrar a Vera. Pero debe hacerse con discreción, si podemos rescatarla, su reputación aún puede salvarse. Mamá, susurró mi madre. ¿Y la casa Jungwoo? Mi padre me miró. ¿Aún no tenemos a Anya? Levanté la vista fingiendo la sorpresa justa. La mirada de mi padre se posó en mí, inquisitiva y decisiva a la vez. No podemos anular la alianza con la casa Jungwoo. Tu hermana fue una tonta, así que debes ocupar su lugar. Levanté la cabeza con los ojos muy abiertos por la confusión, y apreté con fuerza mi falda. Padre, yo.
Jamás pensé en algo así. Además, la casa Jungwoo pedía a la hija Dai. Era una situación obligatoria. Mi padre me interrumpió con voz severa e inapelable. Tu hermana ha provocado este escándalo repugnante. Puede que en la casa Jungwoo ni siquiera la acepten ahora. Pero tú eres diferente. En estos últimos días quedó claro que estaban muy contentos contigo. Con tal de que asientas con la cabeza, yo me encargaré del resto. Mamá, recobrando el sentido, me estrechó la mano con la voz quebrada por la emoción. Anya, querida, esto te causa mucha tristeza. Pero es por el bien de toda la mansión. Por el futuro de tu hermano menor. Su voz temblaba, suplicante. Bajé la mirada, mis largas pestañas ocultaban mis verdaderos sentimientos. Mi voz, un suspiro apenas audible. Lo entiendo. Padre, madre, se han preocupado mucho por la familia Su. Es mi deber compartir esta carga. Solo temo ser indigno y deshonrar a la casa Jungwoo. Me alegra que lo entiendas. Padre suspiró, y la ira en su rostro se suavizó. Iré personalmente a hablar con ellos. Si la casa Jungwoo aún desea esta alianza, no se negarán. La matrona Su se apresuró a arreglarme el cabello. La segunda señorita es tan inteligente y amable. La casa Jungwoo es afortunada. Levanté la vista y le dediqué una sonrisa obediente. Pero mis ojos reflejaron una luz fría y fugaz. Vi a mi padre volverse para indicarle al mayordomo que preparara las tarjetas de visita formales, mientras mi madre le pedía apresuradamente a la matrona Su que trajera mi carta astral. Una leve sonrisa fría se dibujó en mi interior. Oh, mi querida hermana. La gloria de la que tanto ansiabas escapar ha caído en mis manos. Y la dulzura de esta victoria. Me temo que es mucho más dulce de lo que jamás podrías imaginar. El segundo joven amo de la casa Jungwoo. Ese era el matrimonio codiciado por toda dama de la alta sociedad en la capital. En mi vida pasada, esta alianza se desvaneció. En esta vida, la tengo firmemente en mis manos. Madre, por favor, cuida tu salud. Le di unas suaves palmaditas en el dorso de la mano con voz suave. Vera entrará en razón algún día. Pero por ahora, no debemos permitir que los extraños se burlen de nuestra familia. Mamá me miró con los ojos llenos de lágrimas y finalmente asintió. 3 días después, toda la capital estaba llena del rumor de que la hija mayor de la mansión ducal se había fugado con su amante. Estaba perplejo. Evidentemente, yo no había divulgado esa información. ¿Cómo lo supo todo el mundo? Preguntó Luna con desdén. Fue el propio erudito quien difundió la noticia. Contrató a mendigos para que la propagaran, alegando que la mayor se había fugado con él. Él también insinuó que la señorita mayor ya no era pura y que la familia Su no pudo soportar la vergüenza y la obligó a marcharse. Luna se mordió el labio siseando entre dientes. Ahora, toda la capital se ríe de nuestra familia. Miré por la ventana, con la mirada gélida. ¿Acaso creía que difamando a Vera, se libraría de toda culpa? ¿O pensaba que, provocando semejante escándalo, la familia Su se vería obligada a aceptarlo como yerno? Mientras hablábamos, la matrona Su levantó la cortina y entró con expresión urgente. Señorita, el duque se ha encerrado en su estudio todo el día. No ha tocado su almuerzo. La señora pregunta si podría ir a intentar convencerlo. Me alisé las mangas con una leve sonrisa. Entiendo. Al llegar al estudio oí el ruido de objetos que caían al suelo, mezclado con los gritos de ira ahogados de mi padre. Llamé suavemente a la puerta. Padre, te he traído algo de comer. La habitación quedó en silencio un instante, luego una voz cansada dijo, pasa. El tintero del escritorio estaba hecho añicos y había papeles esparcidos por todas partes. Mi padre estaba sentado en su sillón, con algunas canas nuevas visibles en las sienes. Al verme cerró los ojos pesadamente. Ya lo has oído todo, ¿verdad? Solo he oído algunos rumores. Puse la caja de bocadillos sobre la mesa y la abrí, dejando que se extendiera su tenue aroma. No son más que habladurías. No vale la pena que te enfades, padre. Creo que en lugar de malgastar energía en quienes no lo merecen, deberíamos mirar hacia el futuro. Mi padre abrió los ojos y me miró. ¿Qué sugieres?
Tomé un pastel de hibisco y se lo ofrecí. Mi ceremonia de mayoría de edad es el mes que viene. Mi madre planea una gran celebración. Invitaré a la duquesa Zhenguo. Cuando toda la nobleza de la capital se reúna, mi padre solo tendrá que demostrarles que la familia Su aún cuenta con una hija digna de orgullo. Con el tiempo, nadie recordará este asunto tan turbio. Los dedos de mi padre temblaron. Finalmente tomó el pastel, pero no lo comió, se limitó a mirar en silencio por la ventana. ¿De verdad crees que esto funcionará? Vera fue una tonta, dije con voz suave como un suspiro, pero toda la familia no puede permitirse ser tan tonta como ella. En la ceremonia de mayoría de edad, si logro obtener tan solo una palabra de elogio de la duquesa Zhenguo, ¿acaso no se resolverá todo lo demás por sí solo? Mi padre guardó silencio durante un largo rato, y luego pareció tomar una decisión. Bien, haremos lo que dices. La familia Su aún no está en condiciones de ser destruida por una muchacha insignificante y un erudito inútil. Al salir, vi a mi madre esperándome ansiosa en el pasillo. Se apresuró hacia mí. ¿Qué tal te fue? Sonreí y asentí. Papá ha accedido a comer. Puedes estar tranquila, mamá. Deberíamos enviar las invitaciones para la ceremonia inmediatamente. Mi madre me dio una suave palmadita en la mano, y por fin la calidez volvió a sus ojos. Hijo mío, es una verdadera bendición tenerte. Si no fuera por ti, no creo que hubiera podido soportarlo. Tenga la seguridad de que después de su ceremonia, una vez casada con un miembro de la casa Zhenguo, no permitiré que sufra la más mínima queja. La observé girarse para dar instrucciones a los sirvientes, mientras mis dedos rozaban suavemente la horquilla de perlas en mi cabello. Era un regalo de mi madre del día anterior. Ella había mencionado que a la duquesa Zhenguo le gustaba especialmente el brillo de las perlas. Oh, Vera, pensé. Verás, en esta vida, nadie elige realmente su propio camino. La gloria que desechaste como un zapato viejo, ahora la ocupa otra persona con firmeza y seguridad. Con mis palabras de aliento, mi madre comenzó a preparar mi ceremonia de mayoría de edad, invitando especialmente a la duquesa Zhenguo. Me quedé bajo el pasillo, observando a las criadas colgar farolillos rojos, preparándose para recibir a los invitados de la casa Zhenguo. El viento rozó mi oreja, mis borlas doradas se mecieron con un suave tintineo, igual que la risa que recordaba de la habitación de Vera aquella noche nevada, la risa que una vez envidié hasta la locura. Solo que esta vez, la risa sería mía. El día de mi ceremonia de mayoría de edad, la mansión ducal estaba engalanada con farolillos y flores. La duquesa Zhenguo y el segundo joven maestro llegaron personalmente. Alfombras de seda roja se extendían desde la puerta principal hasta el gran salón. Incluso los pájaros de las jaulas del pasillo fueron reemplazados por nuevas y brillantes aureolas cantoras. Llevaba un vestido de seda turquesa bordado con lotos entrelazados, un diseño que mi madre había elegido personalmente. Mientras me peinaba, me colocaba con cuidado la horquilla de perlas. Era el obsequio de bienvenida que la duquesa Zhenguo acababa de enviar. La perla era tan redonda y lisa como la luz de la luna. Nuestra segunda señorita ahora posee una gracia que incluso supera a la de la mayor. La matrona soltó una risita, y sus ojos arrugados y sonrientes se reflejaron en el espejo. La señora acababa de decir que sus esfuerzos al criarte no habían sido en vano. Contemplé el brillo de la perla en el espejo, recordando vagamente una escena de mi vida pasada. Ha llegado el segundo joven maestro de la casa Zhenguo. Luna entró, levantando la cortina con una sonrisa en los ojos. Él espera en el gran salón. Oí que había traído una flauta de jade como regalo de felicitación. Me alisó la falda y me levanté. Justo al cruzar la puerta de la luna, vi al segundo joven maestro de pie bajo un manzano silvestre. Vestía una sencilla túnica azul y en su mano sostenía una flauta de jade blanco. Al verme juntó las manos e hizo una reverencia, con los ojos brillantes. Segunda señorita, su presencia hoy es como la luna llena iluminando el corazón. Sus palabras fueron elegantes, pero recordé los rumores de hacía unos días. Supuestamente detestaba a las mujeres sin virtud. Cuando se enteró de la fuga de mi hermana, al parecer se burló diciendo que en esa casa no sabían educar a sus hijas. Me halaga, joven amo. Hice una leve reverencia, rozando con la punta de los dedos el broche de perla en mi sien.
Mi madre suele decir que una mujer sin talento es una mujer virtuosa. Recibir semejantes elogios del joven maestro es una bendición. Un destello de sorpresa cruzó sus ojos, seguido de una sonora carcajada. La segunda señorita es de una franqueza refrescante. Solo había oído que usted administra los asuntos de la mansión a la perfección. Parece que este concepto de virtud puede interpretarse de muchas maneras. Mientras hablábamos, un sirviente vino a informarme que la duquesa Zhenghou deseaba verme. Seguí al paje hasta el gran salón. Al pasar junto al jardín de rocas, vi al mayordomo Zheng dando instrucciones a los sirvientes que transportaban grandes arcones. Un trozo de fina seda de Suzhou asomaba entre ellos. Estos eran los regalos complementarios de compromiso, originalmente destinados a Vera, que ahora me entregaban a mí. Dentro, la duquesa Zhenghou me tomó de la mano y me preguntó con afecto por mí. Cuando su mirada se posó en el brazalete de jade que llevaba en la muñeca, sonrió. Esa pulsera me resulta muy familiar. Creo que fue un regalo que le di a tu madre hace varios años. Incliné la cabeza y sonreí. Mi madre dijo que esta pulsera me quedaba aún mejor en la muñeca. Esa frase era una verdad a medias, una mentira a medias. Mi madre me había regalado la pulsera, pero en realidad lo que dijo fue, tu hermana no vale para nada. Dejarle esto sería un desperdicio. Cuando comenzó el banquete, el sonido de cuerdas y flautas llenó el aire. Me senté junto a mi madre. Observé al segundo joven maestro tocar su flauta de jade, los tonos claros y brillantes le valieron los elogios de toda la sala. De repente me vino a la mente mi vida pasada, cuando escuchaba al jugador de la casa de al lado tocar su flauta rota en aquella choza destartalada, con un sonido tan áspero como el de un cuchillo raspando una piedra. ¿La segunda señorita también sabe algo de música?, preguntó la duquesa Zhenghou con una sonrisa. Dejé los palillos y hice una leve reverencia. Sé algo de la pipa, pero no me atrevería a tocarla delante de todos. ¡Ay, tengo que oírla! La duquesa Zhenghou estaba claramente intrigada. Casualmente traje una pipa de madera de citón que me regalaron en palacio. Por favor, tóquela para nosotros. Cuando colocaron la pipa frente a mí, mis dedos rozaron las cuerdas. La frescura me tranquilizó. Mientras afinaba el instrumento, miré a mi alrededor y vi a mi padre hablando en voz baja con el duque Zhenghou. Ambos hombres sonreían. Probablemente estaban hablando de mi compromiso. Cuando se desvaneció la última nota de la noche iluminada por la luna sobre el río primaveral, la sala quedó en completo silencio por un instante, para luego estallar en aplausos. El segundo joven maestro me miró con genuina admiración en los ojos. Señorita, para tener semejante habilidad, me temo que ni siquiera un maestro renombrado podría haberla enseñado. Sonreí y negué levemente con la cabeza. Simplemente practicaba por mi cuenta cuando tenía tiempo libre. Esto también era una verdad a medias. En mi vida anterior, confinado a ese patio trasero, no tenía ganas de aprender a tocar la pipa. Pero en esta vida, sabiendo que el segundo joven maestro amaba la pipa, busqué específicamente un maestro para dominarla. Después del banquete, mi madre me llevó de la mano de vuelta a su habitación. Madre, comencé en voz baja, Vera, mi madre me interrumpió de inmediato con los ojos brillantes. No vuelvas a mencionar a esa criatura inmunda. Desde hoy, eres mi única hija. Incliné la cabeza, ocultando la emoción en mis ojos. La luna brillaba de nuevo, iluminando el manzano silvestre del patio, igual que la noche en que Vera huyó. Solo que esta noche la luz de la luna se sentía increíblemente cálida, reconfortando el alma. Unos días después, la noticia se extendió por toda la capital. La segunda señorita de la mansión ducal estaba prometida con el segundo joven amo de la casa Junghua. Nadie hablaba de la hija mayor, que se había fugado descaradamente. En el espejo de bronce mi reflejo estaba cubierto de perlas, mis ojos perfectamente serenos. La vida que había anhelado entre los muros de este profundo patio era finalmente mía, tal como lo había deseado. El día de la boda, la seda roja se extendía desde las puertas talladas hasta el salón principal. El viento jugaba con las borlas de mi velo nupcial, rozándolas contra las baldosas doradas con un suave susurro. Me senté frente al espejo observando a la matrona usar un fino hilo de seda para apartar los cabellos sueltos de mis sienes. El reflejo mostraba una figura con una corona de fénix y túnicas carmesí,
de rasgos suaves y delicados, como una novia de cuento. Obediente. ¡Qué apropiado!, exclamó Luna, levantando un joyero con voz llena de alegría. La señora mandó sacar estos pendientes de perlas especialmente del tesoro. Combinan a la perfección con tu atuendo de boda. Levanté la mano para que me los abrochara. La perla fría rozó mi lóbulo. La hora señalada está casi aquí. La matrona Su me ayudó a levantarme. Mi pesada falda carmesí se arrastraba por el suelo. Afuera, comenzaron los tambores y la música para dar la bienvenida al novio. En medio de toda la celebración, de repente pensé en Vera. Señorita, es hora de subir al sedán. La voz de Luna me devolvió a la realidad. Mi hermano pequeño me llevaba a cuestas hacia la puerta. Al pasar junto a mi madre, ella me puso una manzana en las manos, con las yemas de los dedos temblando. Cuando llegues, sé prudente en todo. Debes aprender a cuidarte. Me arrodillé profundamente en señal de respeto. De reojo vi a mi padre de pie bajo el pasillo. Se había cambiado la toga de corte por un traje de boda formal. Las canas en sus sienes resaltaban más bajo la luz roja de los faroles. Me miró con una mirada compleja, que finalmente se convirtió en un profundo suspiro. ¡Go! En el momento en que crucé el umbral de la mansión, una ráfaga de viento levantó la esquina de mi velo rojo. Bajo el viejo árbol de la esquina, vi una sombra fugaz y familiar. Era Dawn, la antigua doncella de Vera. Tenía los ojos enrojecidos, como si estuvieran enrojecidos, mientras me observaba subir al sedán. Debe de haber regresado recientemente del Muelle Rojo. Debe de traer noticias. Vera había sido asaltada por bandidos y ahora se encontraba varada en algún pueblo rural. La cortina del sedán cayó, silenciando todo el ruido del mundo. Me recosté contra la pared del sedán, y con la punta de los dedos acaricié suavemente el bordado de mi manga. Allí había bordado yo misma un par de patos mandarines jugando en el agua. Oh Vera, la libertad que tanto anhelabas te la he devuelto. Pero la riqueza y el estatus que despreciabas, los llevaré yo en tu lugar. Temo que el peso de esta corona de fénix sea mucho más real que las promesas vacías de aquel erudito. El sonido de los tambores y la música se fue apagando poco a poco mientras la litera nupcial avanzaba con paso firme sobre las verdes losas, rumbo a la mansión del duque de Jungwo. Cerré los ojos con una leve sonrisa en los labios. La obra que había imaginado por fin había llegado a su fin. Y mi capítulo personal apenas comienza. La historia termina aquí por ahora. Si te conmovió o te hizo reflexionar, me encantaría leer tus comentarios. Dale a me gusta, suscríbete y comparte Racontale para que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento.